Lo que la Iglesia del Señor a nivel universal está haciendo en estos días y en estos momentos tiene un motivo, una razón y un porqué. Su hermano no viene a darte una instrucción nueva, porque ya existe un hombre que nos ha dado toda instrucción y toda enseñanza. No vengo a usar de una palabrería, hermanos, humana, porque no la tengo. Tampoco de palabras, hermanos, profesionales, porque tampoco las tengo. Pero sí vengo a recordarte lo que nuestro Padre en la fe nos ha enseñado. Y esa enseñanza, el día de hoy y todos estos días, la tenemos que, hermanos, poner en práctica, recordándola para que nuestra fe no sea movida. Por eso ruego a la Iglesia del Señor su atención, porque lo que voy a hablar, hermanos, es un escudo para nuestra fe, ya que también sabemos que aunque la gran mayoría de la iglesia, la cual hemos aceptado y recibido a nuestro hermano Samuel como un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no quita que entre nosotros se hayan introducido hermanos falsos que quieren desvirtuar y destruir esta fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. El tema de la fe, hermanos, para muchos resulta repetitivo y hasta obvio a veces. Pareciera un tema superficial o poco interesante. No está dentro, hermanos, de los grandes temas doctrinales que la iglesia quiere escuchar. Sin embargo, es un tema fundamental para nuestra salvación. Simplemente dice la palabra del Señor, empero sin fe. Otra vez, empero sin fe no podemos agradar a Dios si hay fe. No podemos venir a este lugar a pedirle a Dios por nuestra necesidad si no creemos que Dios nos va a responder. Sin fe se acaba nuestra religiosidad. Es por ello que debemos analizar lo siguiente: ¿cuál es el límite de la oración que hace la iglesia? Atención, atención, porque hay quien nos está observando, hay quien nos está juzgando, hay quien nos está criticando, hay quien se está burlando de nuestra fe. Los impíos, los críticos, los murmuradores pasan su tiempo observando a la iglesia, acechando la tienda del justo, observando todo lo que hacemos, no para convertirse o imitar, hermanos, el ejemplo de los santos, sino para denostar, para murmurar, para criticar, para burlarse y hasta para condenar, de manera que las oraciones, ruegos, súplicas y las demás demostraciones de fe que hace la iglesia rogando por la salud de su santo apóstol les admira y les causa molestia. ¿A quiénes dije? Y luego dicen inmediatamente, acepten la voluntad de Dios. Pregunto, ¿ellos saben cuál es la voluntad de Dios? Si Dios así quiere, acéptenlo.
¿Qué tenemos que hacer para darles gusto a esos hombres? Quedarnos con los brazos cruzados. Y mientras el varón de Dios está luchando por su vida, por amor a ti y a mí, ellos quieren que digamos, pues si Dios lo tiene ahí, que se muera entonces. Si es la voluntad de Dios, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios? No sabemos lo que Él tenga en su conocimiento. ¿Sí me están dando a entender, hermanos? Para ellos, la voluntad de Dios es que la vida del siervo de Dios ya se va a acabar. Para nosotros, Él sigue vivo. Y mientras Él siga vivo, nosotros seguiremos pidiéndole a Dios por su vida. ¿Sí, hermanos? Y dice nuestro hermano, porque poderoso, nuestro Dios no es un Dios madera, mudo, ciego, sordo. Nuestro Dios es poderoso. Por eso ellos dicen y quieren confundir la fe del simple, del que le gusta prestar oído a cosas, hermanos, vanas. Acepten. No se resistan ya a la voluntad de Dios. Si yo supiera la voluntad de Dios, si yo supiera cuáles van a ser sus designios a futuro, claro que lo aceptaríamos, porque un hombre de Dios nos enseñó a aceptar. ¿Sí, hermanos? Pero como no conocemos esos designios, hermanos, como solamente se nos ha enseñado al vivir el presente, este es mi presente. Y mi presente sigue con vida. Y yo seguiré pidiendo por mi presente, porque es ese mismo Dios el que en su voluntad lo sigue manteniendo con vida. Ellos nos dicen que son inútiles nuestros ruegos y las oraciones, que para qué tanto alboroto, para qué a todas las iglesias se les molesta. Nadie les pide que vengan. Nadie les dice que tengan que estar presentes. Sin embargo, a esta hora, aquí están entre nosotros para unirse a nuestra necesidad, para unirse a nuestra fe. ¿Para qué están entre nosotros? Para burlarse, para criticar, hermanos. Yo les tengo una noticia. A nosotros los que somos de fe, no nos interesa su opinión. Seguiremos haciendo lo que nuestro Padre nos ha enseñado. Y mientras Él siga con vida, ¿y sabes por qué, hermanos? Yo escuchaba ayer al hermano que llevaba la consagración, una de las consagraciones, y decía que él no se sentía a gusto con lo que era su vida. Y que él sentía que por su vida, que había llevado un poco desenfrenada, Dios tenía así al siervo de Dios. Yo me uno a ese pensamiento. ¿Y cuántas veces el varón de Dios a su hermano lo vio muerto? Estoy hablando espiritualmente, por mis ofensas, por mis pecados. ¿Y cuántas veces el varón de Dios me vio sin obras? Me vio, hermano, desaprovechando la bendición de ser llamado hijo de Dios. Y no por eso dijo, pues si no quiere, pues que se vaya. Me vio quebrado y dejó las 99 y fue a buscarme.
y me curó. ¿Y cuántos de nosotros, estando muertos, porque mientras teníamos vida humana, Él veía la esperanza de que nosotros nos volviéramos otra vez a reivindicar? Eso me lo enseñó el hombre de Dios, que nunca se rindió en luchar por mi salvación, sino que constantemente hasta el último momento estuvo Él peleando. Pues qué bueno que están hoy entre nosotros, porque se van a dar cuenta que lo aprendimos muy bien y que vamos a seguir luchando y pidiéndole a nuestro Dios con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza, por la vida y por la salud del hombre de Dios. Dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo, por la fe, ¿qué cosa? Y lo que digo no es para contestar a sus críticas, a sus murmuraciones, a sus burlas. No, hermanos, vuelvo a repetir, no nos interesan. Lo que hoy voy a recordar es para reforzar esa fe que ya existe en nuestro corazón. Esa fe que nos engendró un hombre de Dios. Un hombre que tiene una visión, hermanos, muy hermosa. Un hombre que demostró amor, misericordia, compasión, lucha hasta el último momento por mí y por ti. Parece sencillo, ¿eh? Tener esta fe parece sencillo. Entender esta fe parece simple. Pero esto es profundo. El justo dice, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. El justo por la fe camina. El justo por la fe vive. Y fe es creer. Fe es tener seguridad. Fe es tener certeza. Fe es tener convicción. Y tú y yo tenemos fe. Porque venimos a este lugar no a ver si Dios nos oye. Venimos a este lugar sabiendo que hay un Dios vivo que nos está escuchando. Cuando se cree, muchas veces se va contracorriente. Cuando se tiene esta fe, el que cree no recibe la aprobación de la mayoría. Es criticado, es menospreciado, porque no se rinde. A ver, ¿qué recibe el hombre de fe? Críticas. ¿Porque va contra qué, hermanos? Porque va contra la corriente humana. Cree, hermanos, lo que humanamente no existe. Espera lo que el ojo humano no puede ver. Por eso el que vive por fe y en la fe es juzgado, es criticado, es burlado, es ofendido, dice el hermano, porque nos ofenden. Es que ustedes se resisten. No, decir que nos resistimos y que no aceptamos la voluntad de Dios es decir que no tenemos fe. Porque la fe nos ayuda a luchar hasta el último. A ver, no a ir en contra de la voluntad de Dios o resistirnos a su voluntad. Pero voy a repetirles, esa voluntad de Dios hoy mantiene con vida al apóstol de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios hoy. Porque hasta el día de hoy, nuestro hermano Samuel Joaquín tiene vida.
¿Sí, hermanos? No se ha muerto. Sí, muy grave, pero por fe hemos de mirar lo que no hemos visto. Ya es imposible. Sí, para el que no tiene fe es imposible. Para el que no tiene fe es inhumano, no hay explicación. Porque dice el hermano, porque no tienen vida. Pero tú y yo por la fe vivimos. ¿Sí, hermanos? Así es que aunque se nos juzgue de locos, por no conformarnos o darnos por vencido cuando todos dicen, ya no hay nada que hacer, nosotros, los hombres de fe, nos oponemos y nos fortalecemos en esta hermosa fe. Vuelvo a repetir, porque la fe va contra la lógica humana. ¿Sí, hermanos? Lo humano dice, no se puede. La fe nos dice, es fácil. Lo humano dice, no puede ser posible. La fe dice, para Dios no hay imposible. Y así hemos constatado a lo largo de las Escrituras los ejemplos que nos han dejado de que nuestro Dios, de lo ilógico, hace lo lógico. De lo imposible, hace lo posible. Y aún de la muerte, ¿hace qué cosa, hermanos? Hace la vida, hermanos. En el libro de Romanos vamos a ver un hermoso ejemplo. Capítulo 4, el verso 18 en adelante, dice así para la gloria de nuestro Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tome asiento la iglesia, Dios les pague por hacer honra a su santa palabra. Fíjate bien, vamos a volverlo a releer, hermanos, para que veas cómo vive el hombre de fe. Está hablando de Abraham, a quien se le dio una promesa que en su descendencia habría grande bendición. Y siendo Abraham ya de 100 años, anciano, casi podemos decir, hermanos, ya sin poder, hermanos, ¿verdad?, engendrar, y su esposa estéril, como que aquella promesa resultaba engañosa, ¿verdad, hermanos? Parecía ser que aquella promesa no podía cumplirse. Dice el hermano correctamente, humanamente no existe una explicación lógica o científica. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham y con Sara? Dije, humanamente. Sí, por eso dice, y lo leemos, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de Dios contra la esperanza humana. Y él creyó, yendo contra qué cosa, hermanos, yendo contra esa esperanza humana, yendo contra corriente a lo que humanamente simplemente no era qué, no era posible ni lógico, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Sigue diciendo la palabra del Señor, y no se debilitó. O sea, aparte de que luchó
esperanza contra esperanza, o sea, la esperanza espiritual, la esperanza en Dios, esa esperanza que nos da la fe, e ir luchando contra la esperanza humana, dice la palabra del Señor, no se debilitó. Hay quien ya se haya cansado. Ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué más, cómo pedir. Parece ser que Dios no nos escucha. Parece ser que Dios no nos oye. Parece Dios que no nos pone atención. Así le pasó a aquella mujer también. Pareciera que el Señor no le estaba escuchando. Y la mujer seguía dando qué cosa. Porque el que tiene fe, hermanos, dice, si no encuentro respuesta, pues me levanto y me voy a mi casa. Porque Dios no me quiere. Porque Dios no me responde. Porque para mí no es esta bendición. Y Él no me quiere, Él no me ama. Yo mejor me voy. Se rinde. Se debilita en su fe. Pero el que tiene la esperanza de Dios, aunque pelee y esté peleando de esperanza contra esperanza, no se debilita. Y cuando siente que su oración no es escuchada, alza más la voz, ruega más, suplica más, porque sabe que no lo está ignorando el Señor, solamente está probando nuestra fe. Y si no vemos respuesta, seguimos orando. No nos debilitamos, nos fortalecemos, porque sabemos que este Dios nos está escuchando. Y no se debilitó en la fe al considerar, fíjate bien, su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba Abraham? 100 años. Yo quiero imaginarme, conforme la palabra de Dios nos lo relata, a un hombre ya anciano, cansado, que apenas, tal vez, y se podía sostener, o tal vez ni siquiera eso. Yo quiero imaginarme, conforme lo que estoy leyendo, que era un cuerpo ya casi inerte, postrado en cama, hermanos. Dice la palabra del Señor, casi casi muerto. Yo así quiero imaginarme, conforme lo que estoy leyendo, que por la edad de aquel anciano, ya era un hombre que, yo veo al hombre que entra a este lugar 70 años, y aquel hombre 70 años, yo lo veo en sus pasos, cansado, hermanos. ¿Qué cosa? Encorvado. Porque la edad, hermanos, nos va acabando nuestros huesos, se va acabando ese calcio, y hermanos, el hueso se hace más débil y nos pesa más cargar nuestro propio peso, nuestro propio cuerpo, y hace que el caminar sea cada vez más que cosa, más lento. Que nuestra espalda, que ahorita podemos levantar, porque estos huesos están llenos de calcio, y ese calcio nos fortalece. Llega una edad en que nuestro cuerpo ya no puede, hermanos, nuestros huesos no pueden a ese cuerpo. Y yo veo a los hermanos de 60, 70 años, ya con su caminar más pausado. Abraham tenía 100 años. Así es que conforme lo que estoy leyendo, quiero imaginarme que era un hombre que estaba ya, ¿qué cosa? Postrado. ¿Cómo qué? Como muerto, quiere decir que no tenía mucho movimiento, que sus movimientos eran muy limitados, muy escasos, casi, quiero atreverme ya nomás, lo más necesario para comer, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y a pesar de que él iba luchando esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, que ya
estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, si aparte de aquel cuerpo que estaba ya postrado, sin mucho movimiento, le agregamos la matriz de su esposa, que era estéril. Esto quiere decir que no podía, hermanos, tener hijos. Como que Dios se estaba burlando de Abraham. Como que Dios, hermanos, estaba jugando con aquel hombre. Y de veras, ¿estaba jugando Dios con aquel hombre? Dios, el único Dios vivo, le había dado una palabra. Y Abraham, hermanos, creyó en aquella palabra. Sigue diciendo, tampoco dudó. ¿Tampoco qué? O sea, luchó esperanza contra esperanza. Y en aquella lucha, porque fue una lucha, ¿no qué? No se debilitó, considerando su cuerpo y la matriz de su mujer, que era estéril. Y aparte dice, tampoco qué. ¿Y ya para qué nos invitan otra vez? Si ya estamos orando y orando y parece ser como que Dios no nos quiere contestar. Los enemigos por eso se burlan, ¿verdad? Porque ven como que Dios no, ¿qué cosa, hermanos? No nos quiere contestar. Y dicen, ahí está, tanta molestia para la iglesia. Se convierten en los Corés, Datán y Abiranes, ¿verdad, hermanos? Criticando, ¿verdad, hermanos? Otra vez criticando la enseñanza que hemos recibido de un hombre de Dios, haciéndose pasar por justos ellos, por limpios ellos, por piadosos, por verdaderos amantes de la iglesia del Señor. No, el verdadero amor que mostró a la iglesia del Señor está postrado, hermanos. Y por Él estamos pidiendo, no por aquellos que quieren aparentar un amor por la iglesia o un cuidado por la iglesia. El amor de la iglesia ya le pertenece al que se dio por ella en vida. No existe otro dueño de esta iglesia aquí en la tierra a la cual Dios le haya entregado su pueblo. Sí, me atrevo a decir dueño. Sí, hermanos, sí me atrevo a decirlo. Pues no que la iglesia de Dios, pues, o es iglesia del hermano Samuel, o es iglesia de Dios. Cuando Moisés subió al monte, hermanos, a recibir los mandamientos de Dios, e Israel vio que tardaba en regresar, e hicieron dioses ajenos delante de ellos, empezaron a invocarlos y agradecerles por aquella salvación que había hecho de su esclavitud. Dios le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Pues ¿qué no era el pueblo de Dios, pues? ¿Por qué le dice Dios a Moisés, tu pueblo se ha corrompido? Porque en el tiempo que Dios puso a Moisés al frente de ese pueblo, no 30 años, no 20 años, 15 años, 40 años, 50 años, no. Dios le entrega el pueblo a sus siervos de por vida. Me refiero a toda la vida que dura la vida de los hombres de Dios. ¿Sí, hermanos? Esto no es de que ya se acabó su tiempo de administrar, ahora sigue otro que va a tomar su lugar y él se hace a un lado como lo hicieron los romanos. Ya se cansó, ya se retira. No, aquí la elección es hasta que ellos dejan de qué cosa, de existir. Así es que si el varón de Dios está
delicado de salud, su función como siervo de Dios no se acabó. Y en su mente oíamos al hermano Benjamín el día de ayer, ¿verdad?, que le decía todavía en el lecho del dolor: yo quiero orar por mi pueblo. Se está adueñando de esta iglesia. No, Dios se lo entregó. Y los hombres que tenemos la fe en Dios decimos: somos de Él. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermana? Muy bien. Entonces, tampoco dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿En qué se estaba fortaleciendo Abraham, hermanos? Pero Abraham, ya estás viejo. ¿Te acuerdas que su esposa Sara se rió, hermanos? Porque no, ¿qué cosa? Fíjate que vino un ángel de Dios y me dijo que en un año te iba por esas fechas, la mujer ibas a tener un hijo. Ay, Abraham, ¿quién te vino a contar? ¿Quién te vino a ilusionar? ¿Quién te vino a llenar tus cabezas de ideas? Mira tu edad. No puedes moverte, tu cuerpo está casi muerto. Mira mi vientre que es estéril y no puede. Si en nuestra juventud no pudimos, ¿quién vino a crearte esa ilusión, esa fantasía, esa mentira? Quien se la había creado era un Dios vivo. Por eso Él nunca se debilitó en creer en aquella promesa, ni dudó. Luego sigue diciendo: plenamente convencido. ¿Plenamente qué? ¿No había dudar en Él? Por allá, hermano, yo escuché un testimonio. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? De un hermano, un compañero que nos decía que una hermana decía: ya no sé cómo volver a Dios. Ya no sé cómo, ¿qué vas a hacer para moverlo a misericordia? Yo sí sé. Si tú crees que tu Dios no te está escuchando, sigue orando. Sigue implorando. Porque aún, no Jesucristo, no, hermanos. Los discípulos le dijeron: Señor, ya atiende a esta mujer para que ya se vaya. Porque estaban ya, ¿qué cosa, hermanos? Cansados de estar oyendo sus gritos, sus súplicas. Hijo de David, iba atrás de ellos. La palabra de Dios no nos menciona de tiempo, pero sí nos menciona que en los discípulos hubo un cansancio al estar oyendo esos gritos, esos lamentos, al grado que voltean con el Señor y le dice: ya atiéndela para que ya. Y el Señor, volteando a sus discípulos, no a la mujer, no. ¿A quién volteó? ¿A quién se dirigió? A sus discípulos les dijo: no es justo que yo tome el pan de los hijos y lo dé, ¿qué cosa? Y lo dé a los perrillos, porque el Hijo del Hombre vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. No se dirigió a la mujer, ¿A quién se lo dijo? Le explicó a aquellos hombres que se habían cansado de oír los lamentos de la mujer. Pero la mujer sí escuchó las palabras del Señor. ¿Y tú eres el que dices que eres el Hijo de Dios? ¿Y tú eres el que dices que eres el misericordioso? El que dicen que eres amoroso y que perdonas y que levantas muertos y que haces sanidades. Mira qué grosero. ¿No te duele mi dolor? ¿No te duele mi angustia? Pues ya me voy mejor y me largo. Ya no voy a creer en ti. Se decepcionó por aquella palabra dura, porque fue una palabra dura, hermanos, porque le estaba ofendiendo, le estaba comparando con un animal. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, aquella mujer era su hija, hermanos. Y si alguien tiene un hijo, sabe lo que significa, hermanos, el amor de un padre por un hijo.
Y ya no tenía dónde más ir. Y ya no tenía dónde más recurrir. Era su última, ¿qué cosa? Su última esperanza. Así es que por más de que ella estaba siendo ignorada, por más de que ella fue ofendida, ella sabía que no tenía otra esperanza más que recurrir a ese hombre del cual había oído, hacía grandes maravillas. Y cuando oye, hermanos, en vez de ofenderse, le dice, pero aún los perrillos están esperando debajo de las mesas de sus señores para que aquellas migajas que caigan, poderlas, ¿qué cosa? Y entonces, no fueron aquellas lágrimas, muchas lágrimas, no fueron aquellos muchos gritos, no fueron aquellos muchos lamentos, no fue aquella mucha persistencia, fue aquella palabra llena de fe. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ay, mujer, y voltea inmediatamente. Qué grande es tu fe. ¿Qué es lo que quieres? Señor, mi hija, tu hija ya está sana, vete en paz. Eso es lo que estamos esperando. Encontrar la palabra, encontrar el hecho, encontrar el acto que conmueva a nuestro Dios para que Él nos conteste. No tenemos a quién más recurrir. Yo quisiera agarrar a los doctores y decirles, por favor, hagan algo. Pero a mí no me enseñaron a confiar en ellos. Yo quisiera salir a la calle y decirle a la gente, ayúdenme. Pero a mí no me enseñaron a creer en la gente. Yo quisiera salir y voltear a los montes y decirle, ¿dónde está mi socorro? Pero a mí mi padre no me enseñó a voltear a los montes. Yo solamente recibí una enseñanza de mi padre Samuel Joaquín. Él me enseñó que alzara mis ojos a los cielos y que allá arriba yo esperara mi socorro. Sé que se burlan de mi fe, sé que me critican, sé que dicen, ya no hay esperanza para él. Pero yo les digo, mi Dios es un Dios vivo, mi Dios es un Dios poderoso, mi Dios todo lo que ha querido ha hecho. Y no, hermanos, no es que vaya en contra de su voluntad. Lo que Dios determine en su siervo, lo hemos de aceptar. Pero hasta ahorita, Él lo mantiene con vida. Y mientras Dios lo mantenga con vida, yo volveré a este lugar una vez, y 2 veces, y 10 veces, y 100 veces, y 1000 veces. Y alzaré mis ojos a los cielos y le diré, apiádate de nosotros. Porque a mí me enseñó mi Padre que es en el único en quien puedo confiar, que es el único en quien yo puedo esperar. Y su enseñanza aquí está en mi corazón, y la fe que engendró en mí aquí está. Y yo no dudo de Dios, lo que Él quiera hacer lo va a hacer, y yo lo voy a entender. Pero hasta ahora no ha hecho otra cosa más que mantener la vida de su siervo. Y aunque los hombres dicen que ya no hay mucho por hacer, yo digo, mi Dios es tan poderoso que lo puede hacer todo. Por eso yo sigo en esta hermosa fe, buscando, hermanos, la forma de convencer a mi Dios. Y mis ojos esperan ver lo que todavía no han visto,
Y mis ojos y mi esperanza esperan ver una obra y una manifestación. No, no estoy obligando a Dios a hacer lo que yo quiero, no. Pero no sé lo que Dios tiene preparado para el futuro. Si yo lo supiera, entonces, hermanos, yo me conformaría con lo que Dios, hermanos, tiene pensado en el futuro. Pero del futuro, hermanos, nada sabemos. Es incierto. Yo solamente sé que tengo un presente. Y un presente es un regalo. Y ese regalo tiene un nombre. Y ese nombre es Samuel Joaquín. Y yo seguiré pidiendo por él. No me interesa quién critique. No me interesa quién se burle. No me interesa quién nos juzgue. No me interesa que me ataquen y que digan, ándale, por malo, por eso es así. No me interesa, hermanos. Yo solamente voy a hablar con mi Dios. Y solamente en Él voy a esperar. Lo que Él decida, yo lo voy a aceptar. Pero mientras Él lo mantenga con vida, yo seguiré pidiendo por Él, para que Dios lo restablezca y le dé su completa salud. Otro ejemplo. Discúlpame que me pasen unos 10 minutitos, pero tengo que aclarar esto, hermanos. Porque aunque la gran mayoría de la iglesia ha mostrado su hermosa fe, lealtad y fidelidad al apóstol de Jesucristo, y no nos interesa, hermanos, las opiniones de los falsos, porque tan fácil sería como si no están de acuerdo que se fueran. Pero no se van a ir, porque les toca hacer cizaña. Y la cizaña lo que hace es, ¿qué cosa? Quererse enredar en el buen trigo para opacar su fe. Pero el buen trigo, hermanos, resiste. Y de esa forma Dios comprueba, hermanos, lo que es verdadero y lo que es mala hierba, hermanos. Así es que a mí la mala hierba no me interesa, hermanos. Porque esa mala hierba ya no tiene, hermanos, ya no tiene remedio. Llegará el día, tarde o temprano, que Dios la va a cortar y la va a arrojar al fuego. Pero a este trigo, defectuoso sí, hermanos, débil sí, tal vez humanamente, pero Él está regando día tras día, hermanos. Y eso alimenta mi fe para que yo siga adelante. Camino a Emaús, hermanos, iban unos hombres derrotados, frustrados, decepcionados, tristes, lamentando, hermanos, la muerte de su Señor. Ya habían pasado 3 días. No estoy diciendo que el varón de Dios va a dormir y va a resucitar. No, hermanos. ¿Sí? No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es un ejemplo. ¿Sí, hermanos? Porque el varón de Dios no estoy diciendo que va a dormir o que va a resucitar después. Una cosa sí te digo, que Él el día de hoy sigue con vida. Y eso es lo más importante para nosotros, los que le amamos, sus verdaderos hijos, ¿sí, hermanos? Y no me refiero a los hijos en la carne, a sus verdaderos hijos, que somos los hijos que Él engendró en la fe de Jesucristo. Y camino a Emaús, hermanos, se les aparece un personaje y empieza a ver su tristeza. ¿Qué tienen, hombres? ¿Por qué van tristes? ¿Por qué van lamentándose? ¿Cómo? ¿No sabe lo que ha acontecido? ¿Que no sabe lo que ha pasado? Si todo Jerusalén se dio cuenta, pues ¿qué ha pasado? Les dice él. Pues Jesús, el que creíamos que era el que habría de salvarnos, el que habría de salvar a Jerusalén, fue crucificado. Y nosotros, que creíamos que era el que nos iba a salvar, ¿cómo iban ya esos hombres? Derrotados, tristes, decepcionados. Y nosotros que creíamos, su fe ya se había, ¿qué cosa, hermanos? Ya se había acabado, porque habían visto que aquel Jesús había muerto. Pero el Señor se manifiesta y les dice:
Ay, hombres de poca fe, que no les había dicho que todas esas cosas tenían que acontecer y que al tercer día el Hijo del Hombre iba a resucitar y se da a conocer con ellos. Pero todavía, hermanos, fíjate qué curioso, todavía antes de que eso sucediera, le dicen a su Señor, pero algunas mujeres dicen, ¿como qué cosa? Como dudando, que lo han visto. Pero no puede ser cierto, porque nosotros lo vimos morir. Lo que aquellas mujeres platican es mentira, porque nosotros fuimos testigos de su muerte. Y entonces Él se les manifiesta. Hombres de poca fe, que no les había dicho yo que esto tenía que acontecer. Es el Maestro, y se llenaban de alegría, pero Él los reprendió. ¿Y sabes por qué los reprendió? Porque dudaron, porque se debilitaron, porque su esperanza se les acabó. Se cansaron de creer, se cansaron de llorar, se cansaron de esperar. Y el Señor les dice, no les he dicho que si tuvieran un grano de mostaza, como un grano de mostaza, que estuviera fe en sus corazones, le dirían a este monte, muévete para acá, y ese monte les obedecería. Ese es nuestro Señor a quien hemos ido nosotros constantemente. Por eso yo te digo y te recuerdo, yo no dudo ni un instante. ¿Pero qué? ¿Usted sabe lo que va a acontecer? Usted está diciendo que el varón de Dios se volverá a levantar. No, yo no sé. Yo no sé lo que va a pasar. Yo sé lo que está pasando. Y lo que está pasando, Dios le está conservando la vida hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy yo sigo esperando en Dios. Y sigo creyendo que Dios hará grandes maravillas. Que acepte la voluntad de Dios, sí. Por eso la estoy aceptando. Y la voluntad de Dios es esta: seguirlo manteniendo con vida. Y si pasara esto o aquello, no me interesa lo que va a pasar en el futuro, porque no sé lo que va a pasar. Como esos impíos no saben, especulan, juegan con la mente del débil, del simple. El que todo lo cree, el que todo lo acepta, hermanos. El que todo lo pone en duda. El que todo lo pone, hermanos, en la balanza. Yo no, hermanos. Yo te vuelvo a repetir, hermanos. Yo soy hijo de Samuel Joaquín. Y mi padre en la fe a mí me enseñó a tener confianza en mi Dios. A mí me enseñó, y yo lo he vivido, hermanos. Yo me he visto en enfermedades, hermanos. Yo me he visto en situaciones delicadas. Han querido, hermanos, destruirme. Y yo no he hecho más que otra cosa, más que venir a este lugar y decirle: en tus manos me pongo, Señor. Y de lo que yo he visto que ya está perdido, de ahí el Señor me vuelve a levantar. Y así como a su hermano, yo sé que cada uno de ustedes puede decir lo mismo. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la muerte? ¿Cuántas veces nos han querido destruir? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de caer? Y de una forma inexplicable y de una forma sobrenatural seguimos aquí de pie. Pero no es ni sobrenatural ni inexplicable. Esta es la voluntad de Dios. Esto es el amor de Dios, que por la oración de un justo Dios nos sigue abarcando en su bendita gracia. Así es que acá claro, no es que estemos en contra de la voluntad de Dios al seguir orando, no, hermanos. Pero no tenemos necesidad de andar especulando con el futuro. Es que nosotros no conocemos más que un solo hombre de Dios. Y como no conocemos los designios de Dios, como no sé lo que Dios tenga preparado, me limito a este presente. Y repito, nuestro presente se llama
Samuel Joaquín Flores. Por eso, hoy quiero decirle al siervo de Dios, quédese con nosotros. Ya que hemos experimentado que Jehová nos ha bendecido por su causa, nos ha engrandecido y ha manifestado su amor y su misericordia por su causa. Pues Dios ya tendrá, no lo sé, hermanos, si tendrá o no tendrá, no lo sé, yo no conozco los designios de Dios, pero sí sé que hoy lo tengo, que hoy hay alguien que hasta el día de hoy aboga por mí, que aún en el lecho del dolor, Él sigue pidiéndole a Dios por este pueblo. Y yo sigo, hermanos, pidiéndole al Señor que Dios le levante. ¿Y tú, iglesia del Señor? ¿Nos cansaremos de seguir orando? ¿Dudaremos de que Dios responde? Es que parecía ser que Dios no responde. Yo voy a cumplir con lo que me toca. Y dejemos que Dios haga su santa voluntad. Pero hoy mis ojos, mi fe y mi esperanza todavía están esperando en Dios. Y lo que Dios designe, lo hemos de aceptar. Pero no sabemos lo que Él tenga en sus planes. Lo único que sé es que hasta el día de hoy Dios mantiene con vida a su siervo. Y su vida sigue permitiendo que yo tenga esa comunión con mi Dios y ese cobijo espiritual debajo de sus alas. ¿Me di a entender, iglesia del Señor? Por eso su hermano hoy quiso hablar de una forma más pausada. Yo soy un poquito atrabancadito para hablar, hermanos, porque es necesario que esto lo guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente. No porque nos interesen los impíos, no, porque nos interesa esa fe que fue engendrada. En esta fe queremos vivir, en esta fe queremos morir. Esta fe hermosa, que es la de Dios, seguirá permaneciendo en nosotros siempre. Porque en esta fe fuimos engendrados en Cristo Jesús. Que sea esta corta explicación para la honra y la gloria del Señor. ¿Quieres que le demos libertad al coro que nos despide en esta mañana con una hermosa alabanza? Tome su libertad del coro y Dios le bendiga. Preciosa fe, Señor, sembraste en mi alma. Se acercan los hermanos con su necesidad. Muchos de ellos vienen con lágrimas en sus ojos. Te busco, que es nuestra misma necesidad. Y hoy tenemos una oportunidad más de ir ante ese Dios vivo. No nos ha ignorado, no, hermanos. No ha volteado su rostro de este pueblo. Él sigue atento a nosotros. Y hoy volveremos a moverlo a misericordia. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Aarón Joaquín, Dios de Samuel Joaquín, apiádate de este pueblo. Pon tu rostro en nosotros y tu mano poderosa se manifieste en la salud de la vida de tus siervos. Aclamemos, es un Dios poderoso, es un Dios vivo. Él hizo el mundo, los grandes mares, los montes y los collados, los animales y las bestias del campo. Para Él no es nada. Dale la salud a su siervo, Hijo de David. Ten misericordia. No es por tus
siervo, es por nosotros, es por tu amigo, por el cual tú has platicado, tú has visto su vida, su fidelidad hacia ti. Hoy los unimos, Señor, toda tu iglesia universal, y esperamos en ti, en que tú has de obrar favorablemente